En Romanos capítulo 8, continuamos nuestro estudio. Y antes de leer este pasaje de Romanos 8, versículos del 14 al 16, nada más recuerdo, tengo la costumbre de estar leyendo el libro de los Hechos por lo menos una vez cada 2 o 3 meses, y constantemente mi mente es impresionada al ver este versículo. Estos, así le llamaban a los discípulos, estos son los que trastornan al mundo, así les llamaron. Trastornaron y revolucionaron 12 hombres, el mundo antiguo. El mundo de la filosofía de los griegos, el mundo del poder militar y la economía y tecnología de los romanos, y 12 pescadores, ilustrados y deslustrados, como dice Cantinflas, revolucionaron en menos de 350 años todo el mundo con un mensaje: Jesucristo había vuelto a vivir. Y la iglesia del siglo XX, bien, gracias. Los cristianos llegan aquí, el servicio a las 11, llegan a las 11:30. Yo le decía a José Luis que ahora voy a comenzar a predicar a las 11:15. Le dije, ya no me metas a predicar a las 12. Primero mi predicación y después el servicio, para ver quién realmente viene temprano y quién no viene temprano. Y ahora el cristianismo es un cristianismo tibio, apático, en un estado de catalepsia, en un estado de alergia espiritual, donde nada más vienen y comen el domingo, pero no presentan batalla, ni revolucionan su escuela, ni la secundaria, ni sus vecinos, ni su hogar, ni los devocionales, nada. Y el Señor está ya tocándonos las trompetas, avisándonos que ya los cascos de los caballos del Apocalipsis ya se escuchan los cascos del Apocalipsis, y la iglesia está dormida. Y vamos a tener que despertarla a ver cómo, pero si ustedes no despiertan, vamos a tener que trastornar el mundo a nuestro alrededor. Los que estén listos, acompáñenos. Los que quieran llegando al servicio a las 12:45, lo pueden seguir haciendo. En el tribunal de Cristo daremos cuenta de todo lo que hicimos en el cuerpo. Dice en Romanos 8, del 14 en adelante: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vamos a ver hasta este momento todo lo que hemos aprendido acerca del Espíritu Santo en el capítulo 8. En primer lugar, encontramos que ha sido el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el que nos ha librado de esa ley que nos arrastraba como la fuerza de la gravedad hacia el pecado, hacia la esclavitud, y interviene otra ley y nos levanta en contra de esa ley que es la del pecado y nos lleva ahora hacia arriba y ya no vamos hacia abajo. Esta es la primera operación del Espíritu Santo al librarnos de una ley, que era una ley que no podíamos nosotros, por nuestros medios y fuerzas, poder sobreponernos. En segundo lugar, hemos aprendido que el Espíritu Santo, dice en el versículo 6, que el ocuparse en las cosas del Espíritu es vivir paz. En segundo lugar, hemos aprendido que el Espíritu Santo está transformando nuestras mentes. Está desprogramándonos y volviéndonos a programar. Entonces, la obra del Espíritu en el cristiano es la de una reprogramación y desprogramación. Sacar todas las informaciones e incidentes que teníamos registrados y comenzar a colocar una información adecuada en nuestra mente. El ocuparnos en esas cosas, en la Biblia, en estudios, en reuniones de oración durante la semana, nos va a dar un resultado. Vamos a vivir una vida de gozo y de paz. En tercer lugar, en el versículo 9 encontramos que el Espíritu Santo quiere controlarnos o dirigirnos. Y el cristiano sigue teniendo la opción y alternativa de seguir viviendo como antes vivía o rendirse cada vez más al control del Espíritu de Dios. En cuarto lugar, hemos visto en el versículo 9 también que el Espíritu Santo, cuando entra a la vida de un cristiano, es para siempre. Hay muchos hermanos nuestros que nos dicen, bueno, ustedes necesitan el bautismo del Espíritu Santo. Siempre pregúntales a esos hermanos qué quieres decir con eso y no te van a contestar. Te van a decir lo siguiente, que necesitas hablar en lenguas. Sin embargo, eso es una herejía a la luz de la palabra de Dios.
porque el bautismo del Espíritu Santo se menciona en el Nuevo Testamento en dos pasajes, en 1 Corintios 12:13 y en Romanos 6. Y en los dos pasajes que se menciona en el Nuevo Testamento se nos dice que en el instante que recibimos a Cristo somos bautizados. ¿Qué significa bautismo del Espíritu Santo? Significa ser colocados en el cuerpo de Cristo. Nada más. Ser fundidos, identificados en su muerte, sepultura y resurrección. Y esto se lleva a cabo en el momento de recibir a Cristo, en el momento de la conversión. Ahora, si hablas en lenguas o no hablas en lenguas, gloria a Dios. Pero la Biblia también enseña que no todos hablan en lenguas. No todos tenemos los mismos dones. Entonces, si tú hablas en lenguas, dale gracias a Dios, pero no quieras que todo el mundo tenga el don de lenguas, porque eso es antibíblico. Eso es una herejía. Para comenzar, el pobre hermano Billy Graham es un pobre hereje, porque jamás en su vida ha hablado en lenguas. Y es el hombre más usado en los últimos 50 años en el evangelismo mundial. Y la persona más usada por el Espíritu Santo para ganar el mayor número de almas en este siglo. Y sin embargo, él no habla en lenguas. Pero así está la corriente cristiana ahora. En último lugar, vemos también en el versículo 9 y en adelante, que el Espíritu Santo nos coloca en el cuerpo de Cristo y ahora Él quiere que todos nosotros comprendamos que Él entró a nuestra vida para que le permitamos dominarnos y dirigirnos. Ahora dice el versículo 14, en este estudio de esta mañana, que no solamente ha hecho todo eso, sino que ahora el Espíritu Santo nos va a guiar. Todos los que son hijos son guiados por el Espíritu Santo. Escuchen esto, si tú no eres hijo de Dios, no eres guiado por el Espíritu Santo. Y vamos a distinguir en esta mañana quién es hijo de Dios. Porque si eres hijo de Dios, aquí lo dice la Biblia, que tú tienes que ser guiado por el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver si eres hijo o no eres hijo de Dios. En primer lugar, si el Espíritu Santo nos va a guiar ¿a dónde? Vean ustedes Juan capítulo 14. Y vamos a ver a dónde nos va a dirigir, a dónde nos va a llevar, a dónde nos va a guiar. Juan 14, versículo 26. Juan 14, 26. Es Cristo el que está hablando y dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Fíjense lo que va a hacer el Espíritu Santo en un cristiano. Dice, Él os enseñará, o sea, Él es nuestro Maestro. Él nos enseñará todas las cosas. ¿A qué cosas se refiere aquí? ¿Significa que nos va a guiar y nos va a mostrar cómo se hacen las llantas Budrich y Euskadi? No, ya sé, me va a enseñar a hacer pasteles. Cuando la Biblia nos muestra esto, nosotros sabemos que Él nos enseñará todas las cosas que pertenecen al Espíritu. O sea, las cosas que no pueden ser penetradas por la Ouija, ni por la parapsicología, ni por las filosofías orientales, ni aunque te levantas a las 6 y te pongas en posición de gurú y estés ahí pensando quién sabe qué tantas cosas, nada, ningún método puede penetrarte o llevarte a penetrar en las cosas del Espíritu más que el Espíritu Santo. Él es el que nos va a enseñar las cosas de Dios. Y dice que también nos recordará todo lo que yo les he dicho. Ahora volteen ustedes en el capítulo 16 de Juan 16, versículo 13, Juan 16, versículo 13, y dice Cristo, continuando en su pasaje tan maravilloso acerca del Espíritu, Juan 16, 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, fíjense ustedes, Él os guiará, ¿a dónde? ¿A dónde nos va a guiar el Espíritu Santo? A todo el cuerpo doctrinal de la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En otras palabras, el Espíritu Santo no solamente nos guía a la verdad, sino que también nos dice, nos impresiona en nuestro espíritu de que estamos viviendo los últimos tiempos. Ahora, quiero decirles a ustedes lo siguiente, el Espíritu Santo, como es el Espíritu que nos va a guiar a la verdad, no puede guiar a nadie a falsas doctrinas. Si cualquiera en esta mañana me dice, yo soy cristiano, pero también practico la dianética, significa que no eres hijo de Dios. Porque no eres dirigido por el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo estuviera dentro de ti, ya hubieras discernido la falsedad de la dianética. ¿No es verdad?
No puedo decir en esta mañana, mire, yo soy cristiano y practico la meditación trascendental. No es verdad, porque si tú tuvieras al Espíritu de Dios, Él te sacaría de la meditación trascendental. No me digas, yo soy cristiano y practico la idolatría o la brujería, y tengo un Buda en mi casa que todos los días le sobo la pancita y al mismo tiempo leo la Biblia. Esto es imposible a la luz de la Escritura, porque si el Espíritu Santo estuviera en tu vida, Él no te guiaría a sobarle la pancita a Buda. El Espíritu Santo nos guía a la verdad. Entonces, si en esta noche tú te dices, o en esta mañana tú te dices cristiano, pero estás combinando o mezclando el cristianismo con alguna otra sistema de filosofía, no eres cristiano. Porque cuando el Espíritu entra a tu vida, es para quitarte las vendas y para que veas dónde estabas y te rías de donde estabas y digas, Dios mío, no es posible que yo haya creído esas cosas. Él viene a guiarnos y a quitarnos las vendas y a mostrarnos escondido en aquello que los no cristianos ven, mostrarnos a ese Cristo resucitado en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces dice en 1 Juan capítulo 4, que aquí es precisamente donde se distingue el que es cristiano y el que no es cristiano. 1 Juan 4, al 5 al 6. 1 Juan 4, del 5 al 6, dice Juan, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos dos clases de espíritu. El espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces tú puedes saber cuando platiques con tu vecina, con tu amigo o con tu familiar o con tu cuñado. Y ella diga y te diga, yo siempre he creído en Cristo, pero también tengo otros sistemas mezclados, fíjate que soy masón o Rosacruz, etcétera, etcétera. Y en ese momento tú distingues qué espíritu tiene esa persona. La Biblia le llama, esa persona tiene un espíritu de error. Porque si tuviera el espíritu de verdad, el espíritu la sacaría de ese sistema de pensamiento y la guiaría a toda la verdad. ¿Se dan cuenta? En esto sabemos que somos hijos de Dios, en que estamos en la verdad. Cuando llega una persona y me dice, bueno, yo creo en la Biblia, pero también creo en los libros de José Smith, el fundador de los mormones, tiene un espíritu ¿de qué? De error. Cuando viene un testigo de Jehová y me toca en mi casa y me dice, oiga, yo le vendo la atalaya, y le pregunto yo, oiga, y recuerdo ustedes cómo se llega al cielo, y me contesta él, pues ni nosotros sabemos cómo se llega al cielo. Entonces en eso sé que ese hombre tiene un espíritu de error. Entonces, para distinguir quién tiene el Espíritu Santo, vamos a ver que la persona que tiene el Espíritu Santo sabe que este libro es la única regla de fe y conducta, porque Cristo dijo en Juan 17, santifícalos en tu palabra es verdad. El Espíritu nos guiará entonces a este libro. El Espíritu Santo nos mostrará que es en este libro donde encontramos la verdad. El Espíritu Santo nos mostrará que debemos hacer a un lado sentimientos y emociones y otras cosas y guiarnos por la verdad. Hay un hermano que me dice, fíjate Armando que estoy con un maestro y me está enseñando esto y esto y esto. Y le digo yo, lo que te están enseñando son herejías. Y me contesta esta persona, pero es que yo lo quiero mucho a ese maestro. Fíjense ustedes, esta persona está mezclando los sentimientos con la verdad. ¿Se dan cuenta? Si tú te dejas llevar por tus sentimientos y tus emociones, vas a ser equivocado. No importa cuánto quieras a la persona, no importa cuánto sea sincera esa persona, tú tienes que seguir a la verdad, porque nosotros seguimos a Cristo, no seguimos a los hombres. Entonces nuestra fidelidad es a la palabra de Dios, nuestra fidelidad no es a la organización. Creo que les conté una vez la historia de Cromwell, el primer ministro inglés. Una vez se juntaron todos los ministros en la Gran Bretaña, en la Cámara de los Comunes, y Cromwell era el primer ministro en esa época. Y en ese momento se juntaron la Cámara de los Comunes, o los senadores, podríamos decir, para tratar el asunto del rey. El rey en Inglaterra, en esa época, era un hombre corrupto. Era un hombre que se había degenerado a sí mismo moralmente y estaba haciendo barbaridad y media. Entonces Cromwell se paró en medio de todos los comunes y dijo lo siguiente, aquí nos estamos nosotros enfrentando con dos alternativas. O le somos fieles al rey o le somos fieles a Inglaterra.
¿A quién es nuestra fidelidad? Y todos los ministros, ¿verdad? Pues como querían el hueso, no, pues este es nuestro cuate, etcétera, etcétera, se quedaron sentados. Y Cromwell dijo, mi deber, y yo soy más patriota que cualquiera de ustedes, porque nuestro deber es a la nación y no a los hombres que sirven la nación. Si el hombre que sirve a la nación se equivoca, nosotros tenemos el derecho de ser más fieles a la nación que ese hombre, porque ese hombre se ha corrompido. Y así pasa en el cristianismo. Cuando tú perteneces a una iglesia a la que tú amas, o tú naciste, o ahí te convertiste, pero tu iglesia se degenera o se corrompe, tu fidelidad no es a esa organización, tu fidelidad es a la Biblia. Y nosotros vamos a tener que pagar el precio muchas veces en nuestra vida. ¿A quién es tu fidelidad? ¿A Vida Nueva para México? ¿O a la Iglesia Cristiana de México? ¿O a la Palabra de Dios? El día que la Iglesia Cristiana de México o Vida Nueva se corrompa, tú no tienes por qué seguir, aunque tengas intereses, en Vida Nueva para México o en la Iglesia Cristiana de México. Tú sigue a Jesucristo y nunca perderás el camino. Sígueme a mí y algún día yo te voy a tropezar. Escúchame lo que estoy diciendo. Nunca sigan a un hombre. Nunca jamás en su vida, porque van a perder el camino. Si yo me equivoco, yo los arrastro. Y si ustedes no están leyendo la Biblia junto conmigo, ¿cómo puedo yo saber si toda la vida estoy en lo justo? Yo puedo equivocarme algún día. Y entonces, sí, el Armando le dijo, no, es que él es un querubín. Ya si le digo Armando, ya es la verdad final. Estoy muy equivocado. Yo no soy un querubín ni un serafín, soy un hombre igual que tú. Entonces, en la Biblia siempre compara mis predicaciones o mis mensajes con la palabra de Dios. Pero yo, acuérdate, soy un hombre y puedo equivocarme. Entonces no me digas a mí ni lo que yo dije, ni lo creas como una verdad absoluta. Yo puedo equivocarme porque soy un ser humano. Entonces, pero aquí jamás encontraremos un solo error, porque es la palabra de Dios. Ahora nosotros también vemos, entonces, que el Espíritu Santo dice nos va a guiar a toda la verdad y no nos va a guiar a falsas doctrinas, ni al control mental, ni a la idolatría, ni a filosofías orientales, ni a ninguna otra cosa. Él viene para que nosotros conozcamos la verdad. Ahora vean 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios 2. Y vamos a ver que el Espíritu Santo no solamente nos muestra que Cristo es el Mesías, el Salvador del mundo, que murió en una cruz, que su mamá fue la Virgen María, que su padre fue José, que tuvo hermanos, etcétera, etcétera. Eso es un conocimiento muy superficial. Dice 1 Corintios 2, del 10 al 12, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. A ver, antes de que tú fueras cristiano, ¿en dónde obtenías información? Pues habías leído a Bertrand Russell, habías leído a Nietzsche, habías leído a Immanuel Kant, habías leído a Isaac Newton, habías leído a Jean-Paul Sartre, etcétera, etcétera. Pero, ¿de dónde sacaron ellos esa información? Bueno, la información de los escritores humanos viene de la observación de las cosas que les rodean y de las conclusiones a las que llegan después de haber observado la naturaleza o las novelas o la vida del ser humano. O sea que Jean-Paul Sartre y el más grande escritor que tú puedas mencionar, Bertrand Russell, tiene toda esa información que transmitió en un libro, de una información que sacó él también de otras bibliotecas. Pero cuando el cristiano tiene la información de Dios, dice la Biblia que el Espíritu Santo no vino a la biblioteca de la literatura española en España, y fue el Espíritu Santo y sacó todos los libros y los memorizó, y luego vino y me los depositó a mí. No, la Biblia dice que el Espíritu Santo escudriña, no las librerías, escuchen esto, el Espíritu Santo escudriña la mente de Dios. Ni más ni menos. La mente de aquel que nos dice mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y la mente de Dios, el Espíritu Santo, la tiene tan escudriñada y sabe todo lo que piensa Dios, aún lo escondido de Dios, y eso que tiene Dios escondido viene a nosotros a la tierra y nos los quiere revelar. Y el medio que usa es la Biblia. Ahora hay veces que tú vienes a la Biblia y ves Hebreos o 1 Samuel y dices, no lo entiendo. O sea, hay cosas de la mente de Dios. Cuando tú dices no entiendo la Biblia, es la mente de Dios, porque la Biblia es la mente de Dios. Tú dices, no lo entiendo. ¿Y sabes por qué no lo entiendes? Simplemente porque no estás capacitado para entenderlo. En ese momento. ¿Te imaginas ahorita un niño de 3 años? A ver, niño, ven para acá.
Te voy a dar una clase de ginecología y de genética. Fíjate que los niños y las trompas de falopio, cuando el esperma bla, 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 etcétera, etcétera, y se me queda el niño después de que yo hablo, y le digo, ¿entendiste? Y me dice, no. ¿Por qué no entendió que es un retrasado mental? No, el problema está en su capacidad y su madurez. Pero cuando la niña tiene 10 años de edad, tú ya le puedes explicar cómo vienen los niños al mundo. Así nosotros, en las cosas espirituales, hay cosas que no podemos llevar ahorita. Aunque no las explicaran. No les podría dar una chuleta y se quedaron ustedes así, con la babota cayéndoseles. Entendí la mitad, o a lo mejor me tergiversan, o tuercen lo que yo dije, porque no están capacitados. Pero si tú tienes una disciplina donde diariamente vienes a la Biblia y estás comiendo el verbecito y pasas al jamoncito y al jamón picado y a las chuletas, comienzas a penetrar en las cosas profundas del Espíritu de Dios. Si ya tienes 5 años en la Biblia y no has entendido todavía que Eclesiastés o Isaías o los Salmos, tienes un cerebro más chico que el de una hormiga retrasada mental. Posiblemente estás acostumbrado a pura leche y estás intoxicado, ¿no? Tienes una diarrea mental tremenda. Entonces aquí dice la Biblia, en 1 Corintios 2 del 10 al 12, que el Espíritu de Dios, cuando el cristiano descubre esto, de veras, quisieras tener tiempo para poder leer más y más y más la Biblia. Dice el versículo 11, preguntando, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, nadie, sino el Espíritu de Dios. Entonces un gurú es mentira que te pueda guiar a Dios. El Ron Hubbard que fundó la dianética es mentira que te pueda guiar a la verdad. En cualquier sistema de pensamiento que tú estés, es una mentira, porque solamente hay un medio que puede venir al mundo y comunicarnos las cosas de Dios. Todas las demás son mentiras. Que vinieron los marcianos anoche y se me aparecieron y me dijeron que era un castillo volador y vaya a las iglesias, etcétera, etcétera, vas a ser engañado. Es el Espíritu de Dios, nada más, y los únicos que lo tienen son aquellos que han recibido a Jesucristo como su Salvador. Entonces, la Biblia dice en el versículo 11 que no hay ningún ser humano que conozca ya no las cosas de Dios, sino las mismas cosas de su esposa. ¿Tú crees que conoces a tu esposo? Vamos a cumplir 50 años, hermano, en nuestras bodas de oro, y conozco a mi esposa mejor que nadie. Eres un mentiroso. Aunque vivieras con tu esposa 500,000 años, nunca acabarías de conocerla. Y aunque tú vivieras con tu esposo 500,000 años, nunca acabarías de conocerla. Hace 4 días, me hablaron por teléfono y me dijeron, ¿te acuerdas de un joven fulano de tal? Sí, me acuerdo, cómo no. ¿Y te acuerdas la cara de periquito bonito que tenía? Sí, como no me acuerdo la cara de periquito que tenía muy bonita. Pues fíjate que agarraron a ese muchacho traficando con cocaína en la preparatoria. Vino aquí a esta iglesia como 2 veces. Por eso me habla su mamá y me dice, no puede ser, mi hijo es incapaz de eso. En ese momento yo le contesté, le dije, señora, usted no sabe de lo que son capaces nuestros hijos. Nunca podríamos imaginarnos, como padres por el amor que les tenemos, mi hijo es imposible que haga. Déjame decirte algo, tu hijo tiene una naturaleza, igual que mis hijos, perversa y engañosa más que cualquier cosa. Y si nuestros hijos son capaces de eso, nosotros también somos capaces de eso. Gracias al Espíritu de Dios y a nuestro control diario que Él tiene sobre nosotros y a nuestra consagración que debemos de tener, que no hacemos cosas de las cuales estaríamos arrepentidos. Pero si no fuera por esa consagración nuestra diario a Cristo, ¿dónde estaríamos? ¿Quién es suficiente para vivir una vida santa? ¿Quién? Nadie. Es Él el que hace toda la obra en nuestras vidas, si nosotros le permitimos guiarnos y dirigirnos. Regresamos a Romanos 8 y encontramos el siguiente versículo, que no solamente el Espíritu nos guía, sino que dice el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba o Abba, no sé cómo se dice, pero en fin significa papá en el hebreo. Aquí quiero que noten ustedes que se contrastan otra vez 2 clases de espíritus. Número 1, hay personas que están gobernadas.
dirigidas, energetizadas por un espíritu que se llama de esclavitud. Ahora bien, estas personas, que hay muchas en esta mañana y afuera de este cine y afuera de otros lados, hay muchas personas que este espíritu de esclavitud las tiene, vean ustedes lo que dice la Biblia, bajo el temor. En el otro lugar se contrasta, en el lado derecho, el espíritu de adopción por el cual clamamos papá con confianza. Quiero comenzar en esta mañana a explicarles a ustedes la clase de espíritu que puedes tener y la clase de espíritu que puedes volver a tener si te arrepientes de tus pecados. En primer lugar, todos los seres humanos nacimos con ese espíritu de esclavitud. Y por eso teníamos miedo a la noche, miedo a salir, miedo a la muerte, miedo al que dirán, miedo a las presiones familiares, miedo a testificar, miedo a no alcanzar nuestras metas, miedo a perder el trabajo, miedo. ¿No es verdad? Y por ese miedo, por ese temor a lo desconocido, a qué pasará, en México sigue devaluándose el peso, qué pasará con mi hijo, qué pasará con aquello, ese temor inconsciente que comienza a apoderarse y nos acaba gobernando, nos hace esclavos. Ahora, es increíble que siendo cristianos, muchos de ustedes todavía sigan bajo ciertos temores. Porque en el amor no hay temor, lo vamos a ver más adelante. Entonces, la persona que está gobernada por el temor y por el miedo no es cristiana. Al cristiano le pueden asaltar temores de vez en cuando. Y al cristiano le pueden asaltar dudas de vez en cuando. Pero el cristiano puede llevar cautivo ese temor a Cristo y decir, reprendo ese espíritu de temor en mi corazón y me subo al avión, Señor, y si quieres que se caiga de Aeroméxico a Guadalajara, pues me caigo de una vez, ya estoy listo, pero yo no puedo decir, tengo miedo. ¿Miedo a qué? Ni lo alto, ni lo profundo, ni los diablos, ni el infierno, ni el tren, ni el avión, ni nadie nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Es más, en todas estas cosas somos más que vencedores. Entonces, hemos nacido con este temor. Vean ustedes en Génesis capítulo 3, cómo entró el temor al mundo. Génesis capítulo 3, del 9 al 10. Los jóvenes tienen temor a, ¿y si se me va mi ganchito Marinela? ¿Y si no me caso con ella? ¿Qué me pasará? No, me volvería loco si me la quita el Señor. Pues déjame decirte algo. En el momento que tú pienses eso, Él te la va a quitar. ¿Sabes por qué? Para demostrarte que no debe dominarte la idea del temor de perder a tu novia. Porque hay alguien más grande que tu novia que se llama Jesucristo. En cuanto agarres tu coche y lo es feliz una vez a la semana y mi coche, duermas con tu coche, te levantes con tu coche y seas cristiano, Dios va a permitir algo a tu coche. ¿Sabes para qué? Para que tengas tu confianza, no en tu coche, sino en Jesucristo. Entonces no hay nada que nos pueda quitar la paz con Dios. Y si es tu novia la que te quita la paz con Dios y comienza a atormentarte que si no te casas o te encaprichas con ella o te encaprichas con él, Dios va a permitir que se separen para probar lo que había en sus corazones. Dice Génesis 3, del 9 al 10, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve, ¿qué? Por primera vez en la Biblia aparece la palabra miedo. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Vean ustedes que en el mismo instante que el hombre se separa de Dios, el hombre entra. Ya cuando estaba con Dios, ¿qué espíritu lo guiaba al hombre? De confianza. Tranquilo, bailaba el Danubio Azul en el huerto de Edén con Eva, tranquilo, se levantaba en la mañana su manzana rica, su durazno, su chabacano, sus uvas así exprimiéndoselas así, bien padre, en el huerto de Edén, trabajando también, pero tranquilos, confiados, no se levantaba, oye, íbamos a alcanzar el dinero para en la tarde, oye, y si no dan frutos el huerto, oye, ¿qué pasará si? No había nada de temor en sus vidas. Sus vidas estaban caracterizadas por la confianza. Se dormían como niños, vivían como niños, se despertaban como niños, porque toda su confianza estaba en aquel que les había hecho a su imagen y semejanza. En el momento que el hombre se separa de Dios, el hombre pierde la confianza. Escuchen, y entonces entra el miedo. Lo que aprendemos en esta mañana es lo siguiente: el enemigo de la fe es el temor. La palabra fe es una palabra muy profunda que se puede definir de varias formas.
Pero la palabra más hermosa que yo encuentro en fe es la que se tradujo en el Salmo 37, cuando dice, confía en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Y sabe lo que significa la palabra ahí en el hebreo? Significa recargarse. Anoche me habla mi hija Andreita de la escuela. Papá, ya me quiero quedar así en Cuernavaca, ya no quiero regresarme a la escuela, etcétera, etcétera. Hay un chavalón por ahí que le gusta, ¿verdad? En Cuernavaca, yo estoy segura que sus motivos son esos, el muchacho, etcétera, etcétera. Y le dije anoche, lee el Salmo 37, hijita, y quiero que recuerdes, no seas sabia en tu propia opinión. Dile a Dios, Padre Santo, si quieres, me quedo, si quieres me voy. Dije, ya no es ni siquiera decisión mía, hija mía, es decisión de tu Padre. Confía en Dios, recárgate en Él y duérmete como una niña. Ay, papá, qué lindas palabras, ahora sí estoy bien contenta y ya no me importa qué voy a pensar. Lo voy a dejar todo en los caminos de Dios. ¿Ven ustedes lo que Dios quiere con nosotros? Encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Señor, si no es ella mi novia, yo estoy tranquilo, nunca estaré angustiado. Y si se me la quitan y ahí entra un galán a la sociedad de jóvenes y está más carita que yo y a lo mejor se va con ella y ya tienes 3 días sin dormir. ¿Qué confianza en Dios tienes? Dímelo sinceramente. ¿Ven cómo nos prueba Dios? Entonces Dios va a quitar cualquier muleta que tengamos alrededor para que nuestra confianza sea en Él nada más. Nada más en Él. Si Él es para ti, nadie te la va a quitar. ¿Cuánto? Ni tanto, ¿verdad? Entonces regresamos a Romanos. Y vemos que este espíritu es trágico, es lastimero, es patético, porque ya si no duermes, ya si estás así, ya si ni siquiera estudias, por estar pensando con quién andará ahorita fulanita o mi fulanito, o eso ya es el colmo, ¿verdad? Ya estás fuera de la voluntad de Dios, ya perdiste tu confianza en Dios. Entonces vemos nosotros que la gente tiene temor a todo, vive oprimida, vive obsesionada, y me voy a morir, y qué voy a hacer, y qué voy a comer. Y el Señor Jesucristo, cuando vio que este temor en los discípulos permanecía, se los lleva a dar la vuelta por la marquesa y les dice, miren los pajaritos, ¿los ven? Sí. ¿Cuánto vale aquí en el mercado de Tepito un par de pajaritos? Creo que valen 2,000 pesos. Y vean las flores. ¿Han visto ustedes a Rembrandt, el más grande retratista en aspecto religioso que ha existido? ¿Han visto ustedes a Puccini, compositor de la ópera Tosca, de la Traviata, etcétera, etcétera? ¿Han visto algo que se le parezca en belleza, en armonía a una flor? Los discípulos, no. Bueno, pues si los pajaritos que valen ahorita 2,500 pesos en Tepito, y las flores están vestidas con el mejor vestido y con el mejor traje Robert que cualquier persona pueda tener, Dios los cuida, ¿cuánto más no hará de vosotros, hombres de poca fe? ¿Qué estaba pasando con los discípulos? Que estaban dándole demasiada importancia a los problemas básicos de la vida. Comida, vestido y techo. Y Cristo les contesta y les dice, les voy a dar el secreto más grande de un cristiano. Busquen ustedes mi reino, levántate en la mañana y que la Biblia la tengas enfrente de ti. Acuéstate y la Biblia, no magnum, la Biblia la tengas enfrente de ti. Vive en mi palabra, busca mi palabra, ve a tu trabajo y trata de mantener un buen testimonio. Vive en tu casa, ora con tus hijos y ten un devocional. Cuando tú busques mi reino, eso no significa buscar el reino de Dios. Buscar el dominio de Cristo en mi vida, en mi trabajo y en mi casa. Cuando tú busques mi reino, todas las cosas te serán dadas por añadidura. En otras palabras, hijos míos, nos dice Dios en esta mañana, no tienen por qué tener miedo a la vida. Búsquenme, yo soy Jehová, yo soy vuestra fortaleza, yo soy torre fuerte. Y nunca te faltará de comer, de vestir, ni tampoco un techo donde vivir. Ahora, si alguien en esta mañana tiene deudas, y tiene problemas financieros, y tiene problemas económicos, solamente hay 2 raíces. Número 1, o puede estar bajo la disciplina de Dios, o Dios le está enseñando a que no es suficiente el dinero para ser feliz, o número 2, él está robando a Dios con sus diezmos y está teniendo problemas porque quitó sus ojos de Cristo y los puso en el trabajo. Cuando alguien hace esto, Dios nos mueve el tapete para que regresemos y que entendamos que nuestra confianza es en Él. Ahora dice Dios también en el espíritu que nosotros tenemos, que el espíritu del cristiano es un espíritu de adopción.
No sé cuántos de ustedes sepan lo que significa la palabra adoptar. Muchos hermanos yo conozco han adoptado hijos. No han podido tener niños y ahora han adoptado hijos. Pero la palabra adopción es la palabra griega niotesias, con H. Niotesias, y significa lo siguiente: ser colocado en la posición de un hijo. Cuando yo voy a un orfanatorio y le digo a la niña en el orfanatorio, quiero adoptar a ese niño, me da una hoja. Señor Dulcin, llene estos requisitos: su profesión, cuánto gana, su trabajo, sus divorcios anteriores, los hijos que tiene o los que no tiene, bla, bla, bla. Entonces, los directores del orfanatorio leen ese papel y dicen, bueno, el señor Dulcin tiene una vida moral, no está divorciado, ama a su esposo, etcétera, etcétera. Creo que está en capacidad moral para que le entreguemos a ese niño. Y cuando voy a recoger al orfanatorio al niño, yo lo coloco como si fuera mi hijo, ni más ni menos. En otras palabras, él es heredero de todo lo que yo tengo. Él es heredero de todos mis bienes. Él va a tener el cariño como si fuera mi propio hijo. Le voy a recomer como si fuera mi propio hijo. Va a crecer como si fuera mi hijo. Le voy a comprar chamarras como si se las hubiera comprado a mi propio hijo. Es colocado en la posición de un hijo, pero no es mi hijo directo. ¿Saben por qué? Porque Dios solamente tiene un hijo, y ese es Jesucristo. Nosotros fuimos colocados en posición de hijos. Pero Él es el unigénito Hijo de Dios. Y ahora nosotros somos, podríamos decir, medios hermanos de Jesús de Nazaret. Ahora nosotros encontramos lo siguiente: no todas las personas son hijas de Dios. Alguien dice, bueno, que Dios, todos sus hijos, no es cierto, eso no es bíblico. Todas las personas son criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Hay unas personas a las que Dios nos da ese privilegio, porque es un privilegio. El 7 nada más que vengan y te adopten. Y ese privilegio lo enseña Juan 1:2. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da la potestad, el privilegio, un derecho que no todos tienen. Y este derecho, este privilegio se llama el que seamos llamados hijos de Dios. No sé lo que tú has pensado desde que te convertiste en Cristo, pero cuando tú eres hijo de Dios y nos convierte en sus hijos, nosotros tenemos 4 resultados. Apúntenlos inmediatamente. Esto se llama la doctrina de la adopción. El primero lo encontramos ahí en Romanos, versículo 15, 8:15. El espíritu de adopción nos hace clamar, Padre nuestro que estás en el cielo. Uno que no es cristiano, imagínense que yo voy en la calle y que me encuentre un bolerito que me agarre el pantalón y me diga, papá, cómprame un plátano. ¿Sabe usted qué papá ni qué papá? Vaya y búsquese a su papá que se lo compre. No es mi hijo. O que me diga, oiga, como el otro día me encontré un muchacho afuera de un cine, ¿verdad? Yo no iba a entrar al cine, pero yo pasando por ahí. Y me dice, no me da para mi boleto, para mi cine. Y le digo, bueno, te podría dar para una torta, para un taco, etcétera, etcétera. Si limpiaras el vidrio del coche, hicieras algún trabajo, ¿no? Pero qué cinismo le dije a ese muchacho como de 14 años de edad que me pidas para entrar al cine, o sea, para divertirte. Ahora, si mi hijo me lo pidiera, creo que accedería porque es mi hijo. Entonces los no cristianos no pueden cuando tienen un problema decir, Padre nuestro que estás en el cielo, te pido por mi hijo, te pido por mi trabajo, te pido por mi familia. Los no cristianos corren a comprar una botella de Cheverny. Los no cristianos corren y se van con una mujer de la vida alegre. Los no cristianos van y compran ecuaniles o seconales o huyen por la puerta falsa. De eso voy a hablar este sábado en el desayuno, de los que se quieren suicidar. Pero el cristiano cae de rodillas, su corazón está angustiado, su corazón está partido a la mitad. Oh, el mundo se está tambaleando, mi casa se está cayendo, pero recuerdo en ese momento que tengo un Padre. Y lo único que tengo que decir es, Abba, Padre, mío, ayúdame, dame tu paz en este momento, dame tu dirección, no hagas que haga una cosa que no se pierde de ti. Oh Dios, tú eres mi Padre. Vean la diferencia entre un espíritu y el otro. Abba, Padre. ¿Sabían ustedes que en el Antiguo Testamento nunca nadie le llamó Padre a Dios? Nunca. La revelación de Padre es con Cristo. Cuando Cristo viene al mundo, Él es la primera persona que le dice Padre. Y cuando los fariseos le oyen decirle Padre, se enojan porque dicen, pero si nosotros le llamamos Jehová.
el que es para siempre. Pero esa relación tan filial, esa relación que se establece cuando el Pentecostés, el Espíritu entra y nos hace hijos, no existía antes de la iglesia. Cristo fue el primero, y por Cristo llamarle Padre o mi Padre que está en el cielo, los judíos lo quisieron matar, porque era una blasfemia de acuerdo a la ley. Entonces Cristo es la primera persona en toda la historia que le llama a Dios Padre. Y ahora cuando nosotros oramos, Dios no quiere que le digamos Señor, Dios, Jehová. Él nos dijo, cuando oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo. Porque ahora ya no es Jehová para nosotros, ya no es El Shaddai, es todo eso, claro que sí lo implica, pero es algo más que todo eso. Ahora es nuestro Padre. Imagínense nuestro Padre. Entonces la primera característica de la adopción es que tenemos el privilegio de llamarle papá. En segundo lugar, en Gálatas 4, encontramos el segundo resultado de la adopción. Gálatas capítulo 4, versículo 6, Gálatas 4, 6. Y vemos que en segundo lugar, al ser adoptados, hijos de Dios, dice aquí, y por cuanto sois que, o sea, por el hecho de que seamos hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Son los dos únicos pasajes en el Nuevo Testamento donde, fíjense ustedes, ¿por qué no dice papá en el castellano? Pero ¿por qué no se tradujo pater en el latín o en el griego aquí en el Nuevo Testamento? Si ustedes ven el original griego de Gálatas y de Romanos 8, van a encontrar que no se transcribió la palabra hebrea. Permaneció la palabra Abba. La palabra Abba no es una palabra griega, ni castellana ni latín, es una palabra hebrea. ¿Saben ustedes por qué? Porque esa relación de padre en el Antiguo Testamento no se conocía. Y cuando los traductores de la Biblia vieron que estaba escrito en el hebreo la palabra Abba, la dejaron ahí porque supieron que Dios tenía un propósito. Y el propósito es que los judíos del Antiguo Testamento no conocían la relación tan estrecha que tendríamos como nuestro Padre. Entonces en esta mañana, ¿quién tiene al Espíritu de Cristo o al Espíritu de Dios? Todo es lo mismo. ¿Quién lo tiene? Los hijos de Dios. Entonces cuando alguien te diga, necesitas el bautismo del Espíritu Santo, un momentito, ¿qué me quieres decir? Que no me convenga, que necesito una experiencia o que me tengo que caer al suelo, explícamelo. Porque aquí la Biblia es clara que por cuanto soy hijo, en ese momento Dios envía su Espíritu dentro de mí, y cuando recibo el Espíritu Santo recibo el paquete completo con moño, con listón y con todo. Dice Colosenses, estamos completos en él. No necesitamos nada más que crecer. Dios no me da y me dice, toma un poquito, usted se ve lo demás, te doy la garantía de mi espíritu, él está todo mi espíritu, él no lo da por medida, no lo da entero completito. Ahora lo único que falta es consagrarse. En tercer lugar, en Gálatas 4, ahí mismo, vemos lo que Dios va a hacer con todos sus hijos. Esto es precioso. Gálatas 4, del 1 al 2. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, o sea, todos nosotros, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores. Tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Escucha, cuando tú recibes a Jesucristo, o cuando alguien en una campaña recibe a Jesucristo, o cuando por carta tú recibes a Jesucristo, el hecho de que tú seas hijo, ¿tú crees que Dios te va a desamparar? Es como si tu mamá te tuviera y en el hospital te dejara, y el bebé abría los ojos, y ahora quién me va a dar mi mamila. ¡Mamá! Hombre, tu mamá, ¿quién es la que más preocupada está por tu mamá por ti darte la mamila? Pues hay una promesa maravillosa. Todo el que recibe a Cristo, Dios le envía a dos personas, tutores y curadores. O sea que todos los cristianos vamos a tener un maestro que nos ayude en nuestro principio en la vida espiritual. Yo soy maestro de muchos, ustedes se van a convertir en lo mismo y todos vamos a tener lo mismo. Pero los maestros nos van a ayudar ¿a qué? A darnos la mamila, a cambiarnos los pañales, a cambiarnos los alfileres, a echar talquitos, a dar todas las cosas que un niño requiere. Pero también un niño requiere un pediatra, ¿no es verdad? Y dice la Biblia que Dios también manda a nosotros curadores. ¿Y saben quiénes son esos? Los que los regañamos. Así es, los que los exhortamos. Cuando llega un pastor y te nalguea, o cuando yo les nalgueo, les hablamos fuerte, ¿qué estamos haciendo? ¡Cállese, niño! Es lo que le estamos diciendo. Nada más. Sí, cállese la boca. Cállese la boca.
Y en ese momento ustedes tienen que recibir la exhortación. Entonces, Dios nos dice que todos los cristianos, por ser hijos, somos igual que un esclavo, porque un esclavo no puede apoderarse de la casa de su amo hasta que crezca. ¿Ustedes creen que yo le puedo comprar una motocicleta BCA 650 a mi hijo de 10 años? ¿Por qué? Papá, no me quieres, dame una motocicleta BCA 650. Mira, chamaco tonto, cabeza de piña, déjame decirte algo. Si yo te doy esa motocicleta, no te querría, porque no hay ningún muchacho menor de 18 años que sea responsable para tener una motocicleta. No lo hay. ¿Por qué? Porque es la juventud. Dale una moto a tu hijo y me está suicidando. No hay que recoger al Rubén Leñero en pedacitos. Entonces, nuestros hijos piden cosas que no saben, así nosotros. Oye, Señor, ¿por qué no me das esa chava que te dije que me dieras? Ay, mira, estoy la quiero tanto. ¿Por qué me has dado esa casa? No me quieres. Si me quisieras, me hubieras dado esa casa. ¿Y por qué me hiciste que me pasaran esas cosas? Cuando Dios nos recibe como hijos, nos comienza a dar lo que Él sabe que nos va a ayudar a crecer. Como hemos de pedir, dice Romanos, no sabemos, pero el Espíritu intercede. Y cuando tú oras en el Espíritu, no pides como un niño, Señor, mándame una caja de chocolates, o mándame un coche Cadillac último modelo. Sabes que estás pidiendo cosas para gastar en tus deleites. En último lugar, en Hebreos 12, encontramos el cuarto resultado de un hijo de Dios. Repito, al ser adoptado, le llamamos Padre. Dios envía su Espíritu. Nos pone a maestros para que nos guíen y a personas que nos ayuden a cambiar las vendas. Y en último lugar, nos disciplina. Nadie se le escapa. Dice Hebreos 2, versículo 5 en adelante. Y habéis ya olvidado la exhortación que como ¿a qué? ¿A quién es esta exhortación? A los huíos. Aquí se usó la palabra griega huíos, que significa muchachos ya maduros. Escuchen esto. La exhortación a los hijos de Dios es la siguiente. Hijo mío, fíjense, nos está hablando como padre. Número 1, no menosprecies la disciplina del Señor. No desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, ¿y a quién ama Dios? A sus hijos principalmente. Al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, en primer lugar, se nos dice algo: cuando tu papá te corie, aguántate. ¿Se imaginan un niño de 10 años que le dice que a su papá y el niño se le ponga al brinco? ¿Qué va a pasar? Pues o le va a acabar de tumbar los dientes el papá, va a sufrir más. Entonces, si te pega tu papá, aguántate, soporta la disciplina. Que me dejas ir hasta que si tengo no vas, está bien, papá. ¿Y por qué no me dejas? Tú no me quieres, ya. Y si tú no soportas la disciplina de tu padre no te puede educar. Va a llegar el momento en que tu padre te dice: mira, ¿sabes qué? No aceptas ni mis consejos, ni mis golpes, ni mis corazos. Agarra tu maleta, te pones en la calle y vete a hacer tu vida. Te entrego en las manos de Dios. No te queda más que eso. Pero tú no puedes dejar a tu hijo sin disciplina. Si tú tienes un hijo y tu hijo llega a las 12, borracho y a las 2, y usa drogas, ya esto y el otro, y tú estás consintiendo en decir: bueno, es que si lo echo a la calle va a ser peor. No es cierto. Entrégaselo a Dios y déjaselo que Él lo cuide. Y déjame decirte, le va a dar una como tú no sabes, pero Dios va a hacer que tú vayas a recogerlo al leñero, o al Hospital Santa Fe, o a la Cruz Roja, o al Hospital Psiquiátrico, o posiblemente a la cárcel, o posiblemente vayas a su funeral. Pero tú no puedes dejar a un hijo sin disciplina, porque el que destina castigo a su hijo aborrece. Entonces Dios nos ruega que soportemos y aguantemos las cosas que nos están pasando, y dice el versículo 7, si soportan la disciplina, Dios los trata como hijos, porque tu hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Quiero acabar con esto. Si soportamos la disciplina, pienso que es la condición para ser tratados bien. Dios nos trata como hijos. O sea, si tú agachas la cabeza cuando te pasa algo en tu vida cristiana y dices: Padre, te doy gracias porque detrás de todo esto tú me estás hablando, Dios te va a seguir tratando como a hijo, ¿correcto? Es lo que dice aquí el pasaje. Pero si tú respingas y tú te le pones al brinco a Dios, Dios no te va a poder tratar como hijo. ¿Como a quién te va a tratar? Como a alguien que no es hijo. Ahora, escuchen esto. ¿Cómo trata Dios a los que no son sus hijos? Los deja hacer lo que les da la gana.
Entonces, llega un momento en que hay cristianos que están bien rebeldes contra Dios y Dios dice, ¿sabes qué? Un padre disciplina a sus hijos. Tu padre cuando era chico te disciplinó y si tú no quieres que yo te discipline, no hay ningún problema. ¿Sabes que hay algo? Voy a respetar tu voluntad. Y encontramos la parábola del hijo pródigo. Padre, dame los bienes y el papá, pero hijito chulo, no te me vayas chicos, aquí está lo que tienes, no te puedes forzar. Y el hijo se fue, y cuando el hijo se alejaba, el padre estaba hecho pedazos emocionalmente, pero el padre no podía violar la libertad de su hijo. Y siempre estuvo esperando con los brazos abiertos al hijo pródigo que regresara. Y el hijo tenía que enfrentarse a la vida y tenía que comer algarrobas con los cuerpos y le tenía que ir mal para que entendiera que ser hijo es mejor que no ser hijo. Entonces no seamos rebeldes a la disciplina de Dios. Hay cristianos que ya han llegado al colmo y que le han dicho a Dios, yo no quiero que me golpees, yo no quiero que me pase. Y Dios te deja, te respeta tu voluntad, tu libertad. Pero en ese momento, cuando quedas sin disciplina, estás en las manos del poder del mal. Y lo más seguro es que Dios te lleve a casa antes de tiempo, o que te recoja loco para que la carne sea destruida, mas el espíritu sea salvo en el día de la justicia. Entonces en esta mañana recordemos, somos hijos, Él nos tiene que disciplinar, Él quiere lo mejor para nuestra vida. Si no es esa muchacha, si no es ese muchacho, dale gloria a Dios, Él tiene algo mejor para ti. Si no es ese negocio, dale gloria a Dios, Él tiene otra cosa mejor para ti. Si no es esa casa la que compraste, dale gloria a Dios, Él está arriba del universo. Y Él sabe que nosotros tenemos necesidad de todas estas cosas. Mas vosotros oraréis de esta manera, inclinemos el rostro. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase, Señor, tu voluntad en los cielos como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No mañana, dánoslo hoy. Guárdanos, Señor, de nuestros enemigos. No permitas que caigamos en las trampas del enemigo. Porque tuyo es el poder y la gloria y la honra por todos los siglos. En este momento hay muchas personas que no son hijas de Dios, son solamente criaturas de Dios. Tú has venido y has escuchado lo que la Biblia dice. Cuando tú eres hijo, en primer lugar, Él entra a morar a tu vida. Número 2, te quita las vendas y comienzas a ver la verdadera luz. La verdad resplandece en tu corazón y te das cuenta qué vida tan vacía y tan absurda estabas viviendo. Lo peor de todo es que creías que le tenías y vivías engañado. Pero cuando el Espíritu de verdad entra a tu vida, Él te va a guiar a toda la verdad. Y Cristo dijo, yo soy la verdad. Y mi palabra es la verdad. Vas a recibir en esta mañana su Espíritu para que puedas hoy en la noche al llegar a tu casa, por primera vez en tu vida, hincarte junto a tu cama con tu esposa y tus hijos y decirle, Padre Santo que estás en los cielos, como familia Pérez, te damos las gracias porque no tenemos para comer y te damos las gracias porque mañana sí tendremos para comer. Porque ahorita nos estás disciplinando, pero tú eres nuestro Padre y queremos que tú nos muestres lo que tú quieres para nuestras vidas. Gracias por ser nuestro Padre y por poder llamarte Padre Santo que estás en el cielo. Y en esta mañana, amigo y amiga que me escuchas, tú puedes tener este privilegio. Tú puedes salir aquí con esta autoridad, con este poder que Dios te puede dar. Y lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados. Creer en su Hijo Jesucristo como el Salvador del mundo. Y abrirle tu corazón en esta mañana y decirle, oh Padre, gracias por morir en mi lugar en esa cruz. Gracias por enviar a tu unigénito Hijo Jesús. Y gracias por permitirme oír tu palabra. Porque en tu palabra he encontrado lo que he estado buscando en muchas partes, la verdad absoluta.